El 26 de abril de 1986 se produjo el mayor accidente nuclear conocido en la historia. Fue en la estación de Chernóbil, un complejo de producción eléctrica de la desaparecida Unión Soviética, compuesto por 4 reactores capaces de producir regularmente cada uno 1000 megavatios. Ubicado al lado del pueblo de Pripyat, a 16 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernóbil, y a 104 kilómetros al norte de Kiev. El accidente provocó una catástrofe en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Entre los días 25 y 26 de abril de 1986 los técnicos de Chernóbil realizaron un experimento para comprobar la resistencia y la autonomía del reactor número 4 ante un corte del suministro eléctrico. Para llevar a cabo esta comprobación, los técnicos apagaron el sistema de refrigeración y los sistemas de la seguridad de emergencia del reactor. También procedieron a retirar la mayoría de las barras de control de su base. El reactor tenía que haber funcionado al 25% de su capacidad, sin embargo por razones desconocidas este descendió en fracciones de segundo. El incremento de energía y la temperatura dejaron fuera de control al reactor, y se produjo una gran explosión. La temperatura de más de 2000 grados Celsius derritió las barras de combustible provocando un incendio en la cubierta del reactor, y los productos radiactivos de la fisión fueron lanzados hacia la atmósfera a una altura no inferior a los 2 kilómetros. Tras la explosión, los servicios de emergencia lograron apagar más de 30 fuegos en el complejo de Chernóbil, pero el fuego del núcleo del reactor número 4 continuó activamente expulsando elementos radiactivos a la atmósfera durante al menos una semana. Para tratar de mitigar este fuego, los soviéticos iniciaron una ardua tarea de recubrimiento del núcleo con más de 5.000 toneladas de materiales pesados. Al día siguiente los 49.000 habitantes de la ciudad de Pripyat, y otros tantos en un radio de 30 kilómetros, fueron evacuados. Una nube radioactiva se extendió a lo largo y ancho de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, llegando ese mismo día por la dirección del viento a los territorios suecos y finlandeses. Las estaciones encargadas de medir los índices de radioactividad de estos países dieron la alarma y el gobierno soviético se vio obligado a admitir el 28 de abril el accidente en Chernóbil. Para entonces ya se habían iniciado las tareas de contención y limpieza en las zonas contaminadas, tanto en la planta de Chernóbil como en las zonas más afectadas por la radiación. Miles de bomberos y militares conocidos como los liquidadores, quedaron contaminados y murieron en los meses y años posteriores. Los trabajos de contención en la planta de Chernóbil continuaron con la construcción de un sarcófago para recubrir los restos del reactor número 4. Este sarcófago de hormigón armado construido de forma rápida y efectiva por los liquidadores, sin embargo no es a prueba de fugas, y desde entonces ha sido reparado en múltiples ocasiones. Después de lo sucedido, construyeron un inmenso sarcófago con 410.000 metros cúbicos de hormigón y 7.000 toneladas de acero. El sarcófago se terminó en noviembre de 1986. En 2015 deberá ser sustituido por una estructura más poderosa. Según el periódico La Jornada, el reactor de Chernóbil permanecerá radiactivo los próximos 100.000 años. El crítico ucraniano Anderhovich escribió: por primera vez en nuestras vidas, las radiaciones en Ucrania permitieron darnos cuenta de la eternidad en el tiempo. La verdadera catástrofe consistió en que los habitantes del Imperio Soviético se dieron cuenta de que existían en el mundo fuerzas más devastadoras que el Gulag o el Politburó del Partido Comunista. Dicho periódico señala que la ciudad de Pripyat es un espectro urbano. Tenía 50.000 habitantes antes de la explosión de Chernóbil. Hoy está abandonada. La radiactividad es altísima y el acceso está prohibido. En esa zona de exclusión, los mismos 30 kilómetros alrededor de Chernóbil, solo habitan 556 ancianos, no tienen a dónde ir y son incapaces de adaptarse fuera de sus pueblos de origen. Por el contrario, el académico ruso Yevgeny Belihov, quien hace 25 años coordinó las labores para superar las secuelas de la siniestrada planta, menciona en el periódico El Universal que tendrán que pasar al menos otros 50 años para que se pueda afirmar que la central atómica de Chernóbil ya no representa ningún peligro. Además, expresa que Ucrania tiene que concluir los trabajos para neutralizar el polvo radiactivo que contiene la central bajo el sarcófago que cubre la parte afectada por la explosión. En conclusión, la prensa mexicana no toma mucho en cuenta el incidente de Chernóbil sino hasta el 25 aniversario de la tragedia. Además, solo los periódicos La Jornada y El Universal son de los pocos que hablan sobre lo sucedido.
También hay que considerar que un año anterior al desastre, en México se suscitó un terremoto que destruyó gran parte de la ciudad, siendo este el acontecimiento más sobresaliente de aquella época en este país, motivo por el cual la prensa mexicana no tomó en consideración el accidente nuclear antes mencionado.